Muchísimas gracias, Javier Bárbara. Y bueno, ustedes saben que la cantidad de femicidios en la República Argentina 2021 ha superado la cantidad de días que venimos viviendo. Es una cosa increíble. Pero bueno, vamos a hablar con quien está a cargo de Derechos Humanos en una fiscalía, la doctora Sime Sendebielke, porque la pregunta es, ¿la justicia está detrás? ¿La justicia tiene que estar antes? ¿Qué es lo que está pasando en la República Argentina? ¿Por qué la cantidad de femicidios podrían preverse? Doctora, gracias por atendernos. Bueno, ¿un paso detrás anda la justicia? Buenos días. Sí, la verdad que no deja de conmocionarnos a todos todo lo que está sucediendo en nuestro país, tal cual vos lo expresabas. Vamos en lo que va del año 2021, 38 femicidios. El año pasado culminó el 2020 con 298 muertes violentas de mujeres, y la verdad que estamos asistiendo a un momento bastante preocupante por el incremento de la violencia hacia la mujer, que culmina lamentablemente con la muerte violenta de esas mujeres, en donde el 90% de los casos ocurre en manos de exparejas o parejas, con lo cual tenemos que empezar a trabajar sobre los orígenes, qué es lo que está sucediendo con esta violencia y por qué estamos llegando tarde a asistir a esas víctimas. Bueno, son parejas constituidas, con hijos, algunos son chicos que recién se acaban de juntar. ¿El tema de la pandemia puede haber provocado el recrudecimiento de los casos? Sí, claramente, durante la pandemia aumentó, de acuerdo a las estadísticas que existen, aumentaron los casos de violencia de género, aumentaron también los casos de femicidios. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar. Sí, como te decía, el 90% de los casos ocurren en manos de parejas o exparejas, ya sea uniones legales o convivenciales, y asistimos a lo que se llama el círculo de la violencia. Esto comienza con un simple grito, con un simple golpe que parece a veces minimizarse, hasta que culmina en este espiral de violencia del que hablan los psicólogos. Y lamentablemente encontramos que las medidas que se disponen sobre las víctimas no son suficientes. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar a trabajar no sobre las medidas impuestas a las víctimas, sino que esas medidas deben ser impuestas sobre los agresores, porque también hay una realidad de la que no se habla. Cuando la víctima denuncia, muchas veces le cuesta que le tomen la denuncia, muchas veces se imponen medidas restrictivas en el domicilio de víctima, como por ejemplo un efectivo policial que tiene que hacer de custodia, o tiene que estar informando con un botón antipánico si es que la persona se le acerca, cuando creo que lo que debemos hacer es que esa víctima que ya ha venido sufriendo la violencia de género debe tener una vida libre y las medidas deben imponerse sobre el agresor. En este caso, ya sea a través de pulseras electrónicas o de controles o de una persona que se encuentre al cuidado de ese agresor, para evitar justamente esto, de llegar tarde, como ocurrió con esta pobre joven que vimos en estos días, donde claramente venía informando ya a sus familiares y a la misma justicia de que iba a terminar muerta. Y hoy asistimos con el diario del lunes a la lamentable noticia de su fallecimiento. Javier Bárbaro, se escucha la doctora Verónica Sime Sendebielke. Doctora, ¿cómo le va? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Ayer nos preguntábamos con Bárbara, ¿qué nos está pasando como sociedad? Pero además, ¿qué nos está pasando como Estado? Porque se han creado ministerios, se han creado oficinas, se han ampliado los ministerios públicos fiscales y, sin embargo, estamos teniendo en este año más femicidios que días vividos. Sí, la verdad es que el problema es un problema de raíz, más allá de la creación de ministerios o fiscalías especializadas. Creo que lo que está fallando claramente es la capacitación de los operadores. Está fallando que como sociedad nos involucremos. Hay que tener en cuenta que estas denuncias solamente la puede hacer la víctima. Creo que hay que dar un paso más adelante y que cualquier persona que pueda ver una situación de violencia, denunciarla, y que los fiscales que están a cargo de esas denuncias se hagan cargo más allá de la voluntad de la víctima. Creo que está faltando, vuelvo a decir, involucrarnos, y cuando digo involucrarnos, parte desde un simple chiste con un tono denigrante hacia la mujer hasta una simple situación que vemos de agresión en una mesa entre amigos, entre parejas. Creo que eso es lo que nos está faltando, y claramente también la capacitación. En nuestro país hay una ley que se llama Ley Micaela, a raíz también de un femicidio de una joven llamada Micaela,
que obliga a todos los operadores de los 3 poderes del Estado a que nos capacitemos en lo que es la perspectiva de género. Poder ver desde otro punto de vista el por qué ocurren estas cosas y que no se trata de un simple feminismo como quieren hacer ver en muchos lugares, sino que es una realidad que día a día nos está atormentando y avasallando a las mujeres. Doctora, y me parece que dio en la tecla, porque Úrsula hizo todo bien, hizo las denuncias, le contó a las amigas, le contó a la familia, ya había alarmado a su gente de lo que ella estaba viviendo, de este calvario, y sin embargo la mataron. La policía, no sé si encubrió o no, a esta persona que pertenecía además a la fuerza. Sí, la verdad que es lamentable cuando el día de ayer me tocó escuchar los audios y más allá del rol que uno cumple, como mujer no puede desconocer esas situaciones de esas víctimas. En nuestro país no solo ocurren los femicidios, sino también que hay muchas tentativas de femicidio. Hay muchas mujeres que han sido víctimas a través de puñaladas, que no han llegado a la muerte, pero es incesante la cantidad de violencia que existe. Creo que la capacitación de los operadores que estamos en el sistema, tanto judicial como del Poder Ejecutivo y Legislativo, tiene que ser urgente, tenemos que asistir, y hay algo que es fundamental, que lo hablábamos con Eduardo recién, es importante que los hombres se involucren, porque si no pareciera que somos solo las mujeres las que tenemos que llevar la bandera. El feminismo no quiere atacar al hombre, sino lo que quiere es que el hombre se ponga junto con la mujer en esta lucha para evitar justamente esta violencia y llegar a un número más de femicidios, que no es un número, son miles de mujeres que mueren en el año. Latinoamérica es el segundo continente en el mundo en el cual los femicidios tienen este número alarmante. Fiscal o fiscala, esto también nos enteramos siguiendo las redes de la doctora Verónica Simes Sendeviel, ¿qué habría que modificar en cuanto a leyes, ¿no? Ya estamos hablando del Ejecutivo, para que esto pueda tener, no sé, por lo menos un mínimo cambio, que es lo que buscamos de la sociedad en general. Yo soy una convencida que lo único que nos va a salvar es la educación. Tenemos que asistir desde los primeros grados a entender el porqué de la violencia de género, el porqué cualquier situación que signifique denigrar no solo a las mujeres, sino también a los hombres, es una situación de violencia, en unos casos de violencia de género, en el otro caso es una violencia hacia los hombres, y empezar a deconstruir estos paradigmas de lo que es el patriarcado. Una vez que empecemos a deconstruir de esa manera, yo no creo que hagan falta más leyes, las leyes están, simplemente hay que hacerlas cumplir y aplicarlas, pero hasta que no estemos todos capacitados en lo que significa la problemática de la violencia de género, no vamos a seguir adelante. Vemos que muchas mujeres no pueden siquiera denunciar, hemos visto en la cuarentena que teniendo situaciones de violencia han tenido que convivir 24 horas con su agresor. El alcohol es un factor muy importante en todo esto, la cultura, hay un sector, una visión que hay que tenerla de intersectorial, que es decir, desde dónde viene, ¿no? Vamos a no ocurre solo en los sectores más humildes, sino que también ocurre en las sociedades de alta clase, por así decirlo, de mejor recurso económico. Entonces, creo que la educación y el hablar estos temas, el ponerlos en la mesa, que se escuchen y que se entienda el porqué. Vuelvo a decir, no es una simple lucha del feminismo, sino que es una realidad que nos está atravesando diariamente. Empezar desde la escuela, entonces. Empezar generando buenos ciudadanos. No digo ciudadanos versus ciudadanas. No, buenos ciudadanos en general ya desde la escuela. Debería ser impartida esta enseñanza desde los primeros años. Es así, comparto, más allá del lenguaje que uno quiera utilizar, la realidad es que todos tenemos que involucrarnos, mujeres, hombres o cualquiera sea su identidad sexual o de género, tenemos que involucrarnos en esta problemática. Doctora, y usted hizo un posteo muy particular en estas últimas horas en sus redes sociales, un mensaje que es clarísimo, que también nos gustaría compartirlo. Este 14 de febrero, nada de flores ni bombones. Solo dejen de mentirles, herirlas, golpearlas, quemarlas y matarlas. Muchas gracias. Uno de los mensajes que es clarísimo la situación que estamos atravesando, ¿no? Sí, la verdad que el 14 de febrero se ha instaurado como un día
de romanticismo, también tenemos que deconstruir ese romanticismo y entender que un golpe no puede ser posteriormente recompensado, entre comillas, con unas flores, ¿no? Partamos de que el golpe no debería existir, por eso me pareció cuando vi este posteo muy importante tenerlo en cuenta este 14 de febrero, porque los casos no van a parar hasta que tomemos todos los ciudadanos y ciudadanas conciencia de qué es lo que nos está ocurriendo. Gracias, doctora. Le deseamos que tenga un lindo día y ojalá a la brevedad pueda cambiar esta situación. Gracias a ustedes, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Edu. Nos encontramos.